Y bueno, lo que voy a presentar es parte de los resultados del proyecto que realicé en el Departamento de Historia de las Mujeres y de Género en la Universidad de Northern British Columbia. Sí, como decía, bueno, este es parte de una investigación que realicé para el proyecto llamado Multini, eh, Multi-Ethnic Women and Healing Networks in Colonial México, bajo la dirección de la doctora Jacqueline Holder. Y bueno, realicé una investigación aproximadamente de 2 años y medio sobre este tema. Y bueno, ahora estoy sacando como los primeros resultados y me estoy abocando justamente como a la magia amorosa y haciendo una comparación con los casos de la Inquisición en Roma. Y bueno, ahora voy a hacer como sí, un pequeño background, ¿no? Para contextualizar. Entonces, bueno, voy a leer mejor. Las prácticas mágicas vienen en primera instancia condenadas por San Agustín de Hipona en el 430, en tanto que fueron prácticas asociadas a los dioses paganos, los cuales, al ser considerados como demonios, bueno, se hizo como esta conexión, ¿no? Durante la Alta Edad Media, el canon Episcopi señalaba que cualquiera que fuera culpable por practicar magia, cualquier tipo de las diversas magias que existían, debían ser condenadas por la iglesia cristiana. Eh, sí, escucha. Gracias. Eh, Luis, Luis Naimón Kellestrup, en su libro, bueno, clásico sobre los agentes de la brujería en la Edad Moderna en Italia y en Dinamarca, señala que en la Alta Edad Media en Roma muchas de las prácticas mágicas que realizaban las mujeres estuvieron asociados a rituales de la diosa Diana, y que a partir de la supervivencia de estas prácticas se construyó la noción de que estos rituales eran similares a las epidemias, por lo que tenían que ser extirpadas por la iglesia para impedir su propagación. Y bueno, estos rituales consistían en reuniones de mujeres y algunos rituales, ¿no? Pero digamos que antes de este momento no se estaba considerando que las prácticas mágicas y la brujería fueran contagiosas. Aquí la idea va a empezar a construirse que esto se contagiaba y que por eso tenía que ser estripado por la iglesia y perseguido, ¿no? Esto está pasando en la Alta Edad Media. Esta primera noción van a pues sentar las bases para que después en el siglo XVI sea como la explosión de los casos y la persecución de las mujeres acusadas de brujería y hechicería en Europa. Asimismo, las doctrinas de Tomás de Aquino postularon como la fuerza de la magia provenía del demonio, lo cual fue integrado en la interpretación de los inquisidores italianos. Así, la creencia de que el demonio podía generar efectos y ganancias similares a los milagros, pero era un engaño, pues estos eran trucos y realmente no estaba sucediendo, pero en un principio sí se tiene la idea de que sí, digamos, de que estos efectos sí estaban sucediendo, ¿no? O sea, que todos estos rituales y prácticas tenían efectos sobre las vidas de las personas. Bueno, en 1258 el Papa Alejandro IV señalaba a un grupo de inquisidores que no se podía procesar a una persona por brujería a menos que también fuera herejía. O sea, que se empezaban a hacer como unas ciertas distinciones. Ya en 1376, el antiguo inquisidor Nicolau Eymerich escribió el manual inquisitorial Directium Inquisitorum, en el cual se ocupaba principalmente de la idolatría en la práctica de la magia. Su preocupación se centraba en que si la persona que hacía la magia era culpable de apostasía o no. Este manual, bueno, se convirtió en uno de los más autorizados de su clase para los inquisidores tridentinos, o sea, ya en el siglo XVI, y junto con las doctrinas de Tomás de Aquino,
bueno, proveyeron las bases para la persecución de de la magia popular en los siglos XVI y XVII. Levac, en su obra clásica La Cacha de la Estrella en Europa, en el siglo XVI, señala que a raíz de la Reforma y con la intención de purificar la fe y para eliminar los vestigios del paganismo, fue cuando se puso una mayor atención en perseguir las prácticas supersticiosas y se realizó una campaña de los inquisidores en perseguir lo que se entendía como magia blanca. Dentro de esta magia blanca estaba contenida la magia amorosa, lo que resultó en un aumento de los procesos de brujería en tanto que eran prácticas populares, ¿no? Bueno, desde Silvia Federici hasta la diversa historiografía que aborda este tema, pues señalan que en Europa, en el siglo XVI, cuando se da la mayor, fue en Europa y pues por consiguiente en Italia, fue cuando se dio la mayoría de, de las persecuciones por brujería y hechicería, mientras en la Nueva España va a ser pues en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Lógicamente. Eh, bueno, la condena teológica de la brujería por parte de la Inquisición pues ha llevado a hacer varias clasificaciones sobre la brujería. En su examen de los casos del Tribunal de Siena, el historiador italiano Oscar de Simplicio ha, ha- ha aplicado un cuadro general que consiste en, bueno, él lo va a separar en cuatro diversas fases, que sería como, bueno, categorías, justamente que sería la magia amorosa, la magia amatoria, la adivinación, la magia curativa y las invocaciones al diablo, ¿no? Al demonio. En el archivo de la Congregación per la Doctrina de la Fede está la parte del archivo del Santo Officio Romani y contiene una documentación que comprende de los procesos provenientes de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y bueno, estos vienen sobre todo, ¿no? De Siena. Y fueron trasladados al archivo en Roma, en la Santa Sede, en 1911 y bueno, estos procesos abarcan los años comprendidos entre 1580 y 1770. Bueno, dentro de las secciones de los documentos más sobresalientes que localicé relacionados a la estregonería, se cuentan con 56 diferentes unidades. Estas unidades documentales tienen diferentes clasificaciones y tratan y bueno, las que tratan específicamente sobre magia están clasificadas como magia terapéutica, magia protectiva, magia amorosa, magia divinatoria, magia agraria y, y, comercio carnal con el demonio, específicamente serían esto. La magia amorosa cuenta con 24 diferentes unidades, que es mucho más que el resto, bueno, bueno, de otros más o menos. Y bueno, está compuesta cada unidad de diferentes procesos inquisitoriales. Los casos relativos a la magia amatoria son el 17% de los procesos comprendidos, los cuales implican a más de 300 personas entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Y bueno, para el caso de la Nueva España, ¿no? Como sabemos, pues los expedientes de procesos son alrededor de 1500. Y bueno, no hay como una clasificación como tal de los diversos, bueno, de los diversos expedientes, ¿no? Como el que podemos encontrar aquí, obviamente, pues por las diferencias de tamaño y población, ¿no? Sería bueno tenerlo. Y bueno, los expedientes en el archivo de per la doctrina de la Fede mencionan claramente la categoría de magia amorosa. Este es el caso del proceso contra Isabela de Gaborrano, que fue acusada por Pierantino Piombino y es acusada de práctica de magia amorosa. El proceso empieza en 1592 y va a durar bastante tiempo y está constituido por varios testimonios de testigos.
Empecé a trabajar este proceso, lo identifiqué de todo de este cuerpo, pero bueno, no he podido seguir trabajándolo. Ahora que regreso a Roma puedo seguir también porque siempre entrar al archivo digamos, es complicado, ¿no? Hay pocos lugares, etcétera. Entonces, bueno, para los inquisidores romanos, la brujería y la magia podían implicar idolatría y por otra parte, la magia atentaba contra el libre albedrío, aspecto que recibió un énfasis especial en la teología postridentina. Es decir, la magia amorosa, al estar clasificada como magia blanca, no implicaba en sí misma un pacto con el demonio explícito, pero bueno, va a haber como diferentes casos en los que sí, ¿no? En este sentido, si una persona creía en el efecto de la magia amorosa, era señal de que se pensaba que era posible influir o controlar la voluntad de otra persona. Por lo tanto, en los casos de magia amorosa, la principal prioridad del inquisidor era discernir si el acusado creía posible controlar la voluntad de otro ser humano o no. Entonces, la misericordia y en las sentencias, si se daba misericordia o se condenaba a la pena de muerte, dependía en qué medida la persona que había practicado la magia amorosa mostraba el conocimiento y la conciencia de que esta práctica atentaba contra el libre albedrío, ¿no? En tanto que el libre albedrío, claro, muestra cómo digamos, si una persona no tiene libre albedrío, no puede ser juzgada por Dios, ¿no? Entonces, la magia, como interviene en este libre albedrío, las acciones que esta persona realizaría no podrían ser juzgadas por Dios porque no habría tenido la libertad, ¿no? Sino que había sido intervenida su libre albedrío por una fuerza externa, ¿no? Entonces, esto va a ser digamos, el tema o lo que va a ser perseguido, ¿no? En el caso de la Inquisición en esta parte, ¿no? Eh, Ahora bien, en otros reglamentos sobre brujería en Roma en 1617, las ideas de la Iglesia sobre la brujería se expresaron y fueron adaptadas por un sistema secular que reintrodujo el aspecto religioso de la brujería y prohibió todo tipo de magia, ya fuera curativa, adivinatoria, eh, contramágica, o sea, para desvanecer también algún conjuro o destructiva. Cumpliendo los requisitos de los manuales inquisitoriales y las doctrinas teológicas, los inquisidores romanos encontraron crucial perseguir la magia amorosa, en tanto, como les estaba comentando, era una violación de la doctrina del libre albedrío. Bueno, en el contexto novohispano, en los casos que estoy revisando, bueno, que llevo revisando bastante tiempo, ¿no? Justamente donde se practica la magia amorosa, las acusaciones van a girar en torno al delito de superstición y no tienen una relación, digamos, con el tema del libre albedrío. O sea, en los interrogatorios en eso no va a aparecer como que ese fuera uno de los temas que estaban buscando, ¿no? Como si lo sería en el caso de la Inquisición en Roma. Ahora bien, la historiografía bueno, la magia amorosa, como le señala Luis Neilson y Vincenzo Tedesco, aparecen en los juicios inquisitoriales eh, en Roma y va a ser mucho más presente en Italia que en Dinamarca o en el resto del norte de Europa. O sea, en general, la magia amorosa va a ser mucho más practicada en Italia que en otras regiones. Para el caso de España no, o de Portugal no tengo los datos, pero sería interesante como ver estas comparaciones, ¿no? También. Ahora bien, para el caso novohispano, muchos de los casos, como decía, son juzgados como superstición, en tanto que la magia amorosa, siempre y cuando pues no implicaran el asesinato, ¿no? Porque ya que fuera a implicar un asesinato o un daño mayor, ya era magia maligna. Sin embargo, bueno, vamos a encontrar muchos casos de este tipo. Por ejemplo, en 1633 en Puebla, Francisca Ruiz es acusada de matar a su marido Sebastián Jiménez
con magia amorosa. Y aquí sí se hace como esa especificación de magia amorosa, porque en la mayoría de los casos no se especifica que es magia amorosa, sino que se está juzgando como superstición, sobre todo superstición. En el caso de la Inquisición romana, había que juzgar el caso en su totalidad, el motivo, el acto en sí y las consecuencias. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se seguía todo el procedimiento y los jueces consideraban que la cuestión de la culpabilidad quedaba resuelto tan pronto como se demostraba el daño, sobre todo pues si el daño es físico, ¿no? Aunque también se contemplaban como, diríamos, como daños emocionales o otro tipo de daños mentales o psicológicos, ¿no? Needham refiere que para el caso de la Inquisición en Roma, las personas condenadas fueron torturadas antes de ser sentenciadas y, sin embargo, pues la mayoría de las denuncias no se van a convertir en juicios propiamente dichos. La acusada era interrogada al menos 2 veces antes del interrogatorio con tortura. Bueno, la mayoría de estos casos van a ser delatados por personas, aunque se supone que se hacía la persecución de estos casos por parte de la Inquisición. La realidad es que eran las personas quienes denunciaban estas prácticas y bueno, lo mismo vamos a encontrar en la Nueva España. Los datos generales para la Nueva España señalan que los delatores o sea, que se delataran a sí mismos, bueno, eh, fueron obligados por su confesor, fueron del 36% en relación al 64% que fueron acusadas por otras personas. La mayoría de las mujeres acusadas de magia amorosa en Italia, bueno, en la región que abarcaba la Inquisición de Roma, fueron las meretrici, que eran las prostitutas, y fueron ellas acusadas a menudo como la mayor población que practicaba la magia amorosa, como para retener a los consumidores. Así como las mujeres que estaban en concubinato y las mujeres que tenían relaciones extramaritales. Y bueno, así había pues como una asociación, ¿no? Entre que se podía erradicar la brujería y la inmoralidad por la Inquisición. También, bueno, en los casos analizados, acciones extramaritales, ¿no? En cualquiera de las diversas posibilidades, ¿no? Las prácticas de magia amorosa consistían en la parte de la Inquisición de Roma, consistían en hechizos secretos, abusos de los sacramentos, recitando palabras y frases durante la comunión, y también se hacían uso de los símbolos eclesiásticos fuera de la iglesia, usando agua bendita, usando oraciones y oraciones dirigidas a santos concretos. Es decir, pues había unas prácticas combinadas, ¿no? Entre parte de los rituales católicos y prácticas que venían de otra índole. Algunas de estas prácticas las encontramos también en el contexto novohispano, como el uso de velas y oraciones como el Padre Nuestro a diferentes santos, como fue a San Nicolás, a San Román y a Santa Marta, y eran combinadas con conjuros usando habas o maíz, algodón, y rituales con agua. Bueno, todos estos últimos, como lo refiere Noemí Quesada, eh, bueno, vienen de las prácticas prehispánicas, ¿no? O sea, el maíz, el algodón, el agua y el agua. Y bueno, además de otras cosas que mencionaré más adelante. Ahora bien, las prácticas de magia amorosa, pues, se usaban para establecer, mejorar, recuperar o romper relaciones eróticas y amorosas. Si bien las prácticas de la magia amorosa entraban más, como lo he dicho, en la purificación de la superstición, en varios casos fue parte de una amplia gama de prácticas que incluían otras acusaciones más graves. Por ejemplo, Isabel de Cartagena va a ser acusada por Gaspar de los Reyes, soltero de 20 años, y Juan Bautista, de 60 años, proveniente de Andalucía, de tener fama de hechicera desde Perú, Panamá, Cartagena y México. Dentro de las prácticas que realizaban era echar suertes con baldes de agua y habas, muñecos
con alfileres, polos para amasar maridos, que eso entraría dentro de la magia amorosa, rezos al ánima, comunicación con demonios, uso de piedra azufre, quedazo, hechicería y brujería, y bueno, se pide aprenderla y llevarla a las cárceles del Santo Oficio. En Italia, las mujeres practicantes de la magia amorosa eran de los estratos más bajos. Para el caso no hispano, encontramos pues esta misma vertiente. La magia fue especialmente practicada por, bueno, también las mujeres de la Fede incluían rituales con amuletos, oraciones atribuidas a los astros, palabras prohibidas, orina para eliminar a un rival. En estos casos, la magia amorosa se convertía en magia malévola y fue conocida como fatura, es decir, ya cuando se hacía daño, ¿no? La fatura tenía el objetivo de afectar la vida sexual en el caso de los varones, haciéndolos impotentes, y la fertilidad en el caso de las mujeres. La ligadura fue ampliamente practicada en diferentes geografías de la Nueva España, utilizando diferentes métodos. También en 1628, Luisa Esclava Negra fue acusada de ligar a un hombre para que no pudiera tener ayuntamiento carnal con otra mujer y le dio lombrices tostadas. Ya para resumir, bueno, hay toda una serie de ingredientes diferentes, ¿no? Cresta de gallo, también se va a recurrir a tecomate con chocolate para todas estas ligaduras, bebida con nuez moscada y vino también para quitar las ligaduras. Y bueno, la lista de ingredientes, digamos, es diferente, es inmensa y va más allá de lo que uno puede imaginarse. Eh, bueno, también se va a usar mucho el peyote, ¿no? Bueno, la magia amorosa en Nueva España, el 69% por ciento de los casos que se abordan lo van a practicar las mujeres y el 31% los varones, pero hay otras regiones, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde va un 50, ¿no? Dentro de las ligaduras también se encuentran amasar a los maridos violentos y esta va a ser uno de los casos más presentes en Nueva España, a diferencia de lo que la historiografía en Italia refiere. Es decir, esto de amasar a los maridos violentos no se va a presentar en tanta cantidad y bueno, esto da como toda una pauta para pensar si la violencia contra las mujeres fue más intensa en Nueva España que, por ejemplo, en Italia, ¿no? Bueno, para amasar a las mallas se usaban polvos blancos, peyota, etcétera, diversas formas, ¿no? Bueno, ya para terminar, perdón, ya me pasé. Sí, bueno, solo mencionar a María Gertrudis, bueno, ella es acusada de ella era una mujer pública y sostenía una relación con el español Miguel de la Viña y para conseguir el amor de esto guardaba en su cintura una bolsita que contenía peyote macho, peyote que era macho y hembra, o sea, el peyote, ¿no? Y bueno, pipilzin que era una rosa alucinógena y una imagen de Jesús Nazareno y una piedra de imán. Bueno, la piedra de imán va a ser también utilizada ampliamente en Italia, como lo ha estudiado Vicente Tedesco, y bueno, él va a analizar todos los casos de la Inquisición en Siena, donde se utilizó la piedra imán, y bueno, ahí muestra que 41 eran hombres y 14 mujeres. De los hombres, muchos eran eclesiásticos, porque la piedra imán, para que pudiera funcionar, tenía que ser bautizada y se le ponía el nombre de la persona que se quería atraer. O sea, el imán también, la piedra imán era usada para atraer poder, dinero, etcétera, y a la persona amada. Y bueno, ya me bueno, este, bueno, más o menos, bueno, si quieres, hablamos. Bueno, pero, sí, gracias. Ya.